el primer viaje misionero de Pablo. En la clase anterior estuvimos hablando de Hechos capítulo 13, donde el Espíritu Santo le dice a los profetas que están en Antioquía de Siria que aparte a Saulo y a Bernabé para la obra misionera. El Espíritu Santo lo dice en Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Antioquía se encontraba aquí en esta parte norte de Israel. La parte norte era una ciudad perteneciente a Siria, pero como todo el imperio era romano, pues estas localidades pertenecían a Roma. Y Pablo se encuentra con Bernabé en este lugar, específicamente Antioquía. Y en Antioquía hay una iglesia formada, llena de maestros y de profetas. O sea, una iglesia que servía al Señor con integridad. El Espíritu Santo lo toma a él para la obra misionera en este lugar y su viaje inicia en el año 47. Amén. En el año 47, durante 2 años de recorrido caminando por calles polvorientas, predicando el Evangelio se extiende a la localidad o a la provincia de Galacia. Galacia era una ciudad que estaba conformada por diferentes ciudades, ¿ok? Dentro de esas ciudades se encuentra Iconio, Derbe, Chipre, Antioquía de Pisidia. Amén. Y durante estas 4 ciudades que hacen parte de la jurisdicción de Galacia, de los Gálatas, cuando usted vea que la carta fue dirigida a los Gálatas, no hace referencia a un grupito de personas, hace referencia a las ciudades que pertenecían a la provincia de Gálatas. O sea, prácticamente Gálatas era como un estado en Estados Unidos. Esos estados están conformados por varias ciudades, ¿ok? Entonces, las ciudades que pertenecían a Gálatas eran Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, ¿ok? Estas ciudades fueron visitadas por el apóstol Pablo en los años 47 hasta el año 52. Amén. Pablo inicia su viaje con el apóstol Bernabé también. Dice que el joven Juan Marcos se une a la travesía que ellos iban arrancando en aquel momento. ¿Se acuerda que Juan Marcos era un sobrino de Bernabé? Y Juan Marcos es el mismo escritor del Evangelio de Marcos. Bernabé y Saulo habían viajado a Jerusalén para llevar un presente a los ancianos de la iglesia, y cumplida su tarea, Bernabé y Saulo se preparan para volver a Antioquía. Parece que justo antes de salir de regreso, Bernabé paró a fin de visitar a su hermana María en Jerusalén, en el lugar donde se reunían los apóstoles para orar. Y en ese lugar, el hijo de María, llamado Juan Marcos, le dice: vea, yo quiero irme con usted, tío. Yo quiero salir a predicar como usted lo hace. Y el joven Juan Marcos se une a la travesía con Pablo y Bernabé. Entonces, en Colosenses capítulo 4, verso 10, Pablo habla precisamente de Juan Marcos y lo presenta como un joven que tiene un futuro en el Señor, como un joven útil en la obra de Dios. Pero antes de que eso suceda, Juan Marcos tiene una recaída terrible, donde Pablo también lo acusa como un cobarde y manda cartas a las iglesias diciendo que no tengan en cuenta a ese joven porque abandonó la obra misionera cuando ellos más lo necesitaban. Y ahora ustedes se van a dar cuenta qué fue lo que hizo Juan Marcos, porque se devolvió, ¿ok? El trío llegó de vuelta a Antioquía en el año 45 después de Cristo, y en el año 46 pasaría sin ningún acontecimiento real y notable. Pero volvamos al año 47, que es donde inicia precisamente el primer viaje misionero. El momento de la partida del primer viaje apostólico entre Bernabé y Saulo. Una vez más Juan Marcos expresó su deseo de acompañarlos, aunque su juventud le jugó en contra. Escuche, la juventud le jugó en contra porque no se sentía preparado, no estaba preparado emocionalmente para lo que se venía. Hermano, esos 2 hombres caminaban durante 10, 12 horas diarias, 14 horas diarias, predicando. Eso no era un trabajo para cualquier muchachito, era un trabajo para personas que tenían
que tenían madurez espiritual. Se iban a enfrentar a caminos de asesinos, se iban a enfrentar lugares peligrosos. Y ahora les voy a mostrarles cómo eran los territorios donde Pablo y Bernabé predicaban en el primer viaje misionero. Amén. Quizás el afecto natural de su tío impidió ver con objetividad la situación y Bernabé aceptó llevar a este joven por su parte. No se opuso. Esto traería más adelante algunas dificultades, porque un jovencito entre dos hombres maduros, uno lo quería y el otro no lo quería. Y las discusiones que habían entre Pablo y Bernabé por causa de ese joven. Amén. La primera etapa de esta predicación en Asia Menor es Antioquía. Aquí se encuentra Antioquía. Y Pablo y su acompañante abarcan un barco en Pafos con dirección al puerto de Atalía, continuando el viaje hasta la vecina Perge, hasta la ciudad vecina de Perge, adelantándose en la región de Galacia meridional hasta su escala en Antioquía de Pisidia nuevamente. Pablo toma un barco desde Antioquía, llega a Salamina, llega a Pafos, de aquí pasa a Perge, de Perge suben a Antioquía de Pisidia, después a Iconio, de Iconio llegan a Derbe y de allí se devuelven a Listra, donde encuentran al joven Timoteo. Y de aquí se devuelven nuevamente por el mismo camino hasta llegar otra vez a Antioquía de Asiria. Dice, nos encontramos en este episodio con el modelo estándar de predicación paulina. Primero, se anuncia el evangelio a los judíos de todas esas áreas que no pertenecían a Israel. Es decir, que él llegaba primero a las sinagogas judías donde habían judíos y predicaba el evangelio de Cristo. Les demostraba por las escrituras que Jesús era el Mesías. Primero en el orden de prelación del anuncio, en este caso mediante un discurso que se convirtió en el paradigma del modo de anunciar a Jesucristo a los judíos. Es importante destacar que en este anuncio modélico, el capítulo 16, verso 41, se encuentran los puntos fundamentales de la teología lucana, de Lucas, así como algunos de los ejes esenciales de la teología paulina: justificación por la fe y no por la ley. Esa era la predicación de Pablo a los judíos, que la justificación se hacía por la fe y no por la ley, que la ley no justificaba a nadie, que las obras de la ley no salvaban, que hacer o guardar tantas leyes sacrificiales, ceremoniales, no perdonaban pecados, sino únicamente la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, aparece la envidia de los judíos ante la predicación paulina y el intento consiguiente de hacerlos fracasar. En todos esos territorios habían enemigos judíos. Siempre se levantaban hordas de judíos para corretearlos, para apedrearlos, para golpearlos. Y levantaban el morbo en la ciudad a los gentiles. Y los gentiles, ¿qué hacían? Les seguían el paso y golpeaban a estos hombres, los azotaban muchas veces, los apedrearon muchas veces. Allá en Tesalónica creo que es donde lo sacan casi muerto a las puertas de la ciudad, porque lo habían apedreado fuertemente por la sedición de los judíos. Dice, por último, la conspiración de los judíos provoca la ira de los gentiles contra Pablo, teniendo que salir precipitadamente de la ciudad en la cual se encuentra predicando. Amén. Dice Juan que una vez llegado a Perge, se separó de Pablo y Bernabé por la influencia de la ciudad, que finalmente se convirtieran en instrumentos de iniquidad judía hacia el apóstol de los gentiles. Cuando llegaron a la ciudad de Perge, que se encuentra aquí, este jovencito llamado Juan Marcos se devuelve. ¿Por qué se devolvió? Porque las ciudades de Galacia, estas 4 ciudades que están aquí que pertenecen a Galacia, no sé si aquí aparece el nombre de Galacia, no aparece. Todas estas 4 ciudades pertenecían a Galacia, ¿ok? Y en estas ciudades, como en todas las ciudades del Imperio Romano, las ciudades eran malolientes, habían enfermedades, virosis terribles.
Las mujeres solamente duraban 39 años en un aproximado. La mayoría de las mujeres morían a edad de 39 años o menos. Los hombres duraban con una capacidad de 45 años. Esa era la vida que había en ese tiempo. O sea, las personas no duraban más porque las enfermedades del Imperio Romano eran terribles. Las ciudades eran puercas, sucias, putrefactas. Las personas hacían sus necesidades y tiraban las heces por la ventana hacia la calle. O sea, las enfermedades que habían en esos territorios eran terribles. O sea, el joven Juan Marcos, quizás nosotros podamos comprender por qué se devuelve, porque él ve todas esas cosas, él ve a los enfermos, él ve las personas moribundas, él ve la fetidez, el mal olor, todo lo que se encontraba en esas ciudades, y él tiene miedo. Pero no solamente eso le causó el miedo a él, sino que también cuando Pablo llega a esta ciudad, Pergue, se encuentra con que en Pergue él adquiere, según los manuscritos antiguos, una enfermedad. Pablo se enferma de todas estas enfermedades que hay, de todas estas bacterias, virosis que habían en estas ciudades. Pablo adquiere una de esas enfermedades. Y para poder ser sano, para poder recibir atención médica, tenían que pasar de Pergue hacia Antioquía de Pisidia, que era otra ciudad de Galacia. Y para poder atravesar de Pergue a Antioquía de Pisidia, se tenía que atravesar por unas montañas que se llamaban las montañas Tauro. Y era un lugar muy peligroso, peligrosísimo. Lugar lleno de fieras, de animales, de ladrones, de ríos peligrosos que se acrecentaban y a muchas personas habían matado. Por eso él escribe en una ocasión a los corintios, le dice: yo estuve en peligro de ladrones, en peligro de ríos, en peligro de muerte. Estuve en lugares que para poder llevar el evangelio tenía que atravesar por esos lugares. Y más en un caso de emergencia donde él había adquirido una enfermedad, tenía que atravesar ese lugar peligroso. Entonces este joven, al ver toda esta situación que tenían que atravesar estos lugares peligrosos, él dice: no, yo estoy muy joven para morir aquí en este lugar. Yo estoy muy joven para... Y se acuerda, le da mamita y le da de todo, y se devuelve nuevamente a Jerusalén para unirse nuevamente a su madre en su hogar. ¿Ok? Entonces, los tres hombres se dirigen al puerto situado en Seleucia, a unos 25 kilómetros. Aquí está Seleucia. Desde Antioquía parten y el primer paso es llegar a la ciudad de Chipre, que es la isla de Chipre, donde es oriundo Bernabé. Bernabé inmediatamente inicia con Pablo la intención de predicarle a su familia, a su ciudad, a Chipre, donde él había nacido. O sea, la intención de los apóstoles es ir primeramente al pueblo judío, a sus parientes más cercanos, y después de predicarle a los judíos, inicia su predicación con los gentiles. Entonces llegan a Chipre, predican el evangelio en la tierra natal de Bernabé, donde hace 14 años él había salido de ese lugar y llegado a Jerusalén, enviado por el Espíritu Santo. Siente la carga de llevar el evangelio a su familia. A la primera ciudad que arribaron fue a Salamina, donde anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y desde aquí recorrieron la isla totalmente hasta llegar a Pafos, hasta el otro puerto de la isla, Pafos. De Pafos parten inmediatamente a Pergue, donde les había comentado que el apóstol Pablo adquiere una enfermedad. Predican en Pergue. De allí se devuelve el joven Juan Marcos y continúan hasta llegar a Antioquía de Pisidia. Habían dos Antioquías, una aquí y otra acá. Antioquía de Pisidia pertenece a Galacia y Antioquía de Siria a la localidad de Siria. ¿Okay? Eso es importante que lo sepa, porque eso puede aparecer en un examen por allí. ¿Cuántas Antioquías hay y de dónde pertenecían? ¿Okay? En primer lugar, Pablo sufre el cambio de su nombre en la isla de Chipre. Aquí el Espíritu Santo le cambia el nombre de Saulo a Pablo, que significa pequeño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue en esta ciudad donde Pablo, el Espíritu Santo lo utiliza grandemente en ese lugar. Había un mago que se llamaba Elimas, que contradecía, que le hacía guerra a Pablo en ese lugar.
Y esa guerra que él le hacía llevó a Pablo a experimentar o a expresar a través del poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo la capacidad que Dios le había dado. Y Bernabé se da cuenta de que Pablo tiene capacidades mucho mayores que él. Y de allí en adelante el apóstol Pablo toma el manejo, toma la autoridad del viaje misionero. Amén. En segundo lugar, la oposición de Elimas provocó la manifestación de las señales del apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo, Pablo inmediatamente empieza a hacer milagros en esa ciudad. En tercer lugar, a partir de este momento, Pablo es el que lleva la iniciativa del trabajo en el orden. Ya no se menciona más de aquí en adelante la palabra Bernabé y Saulo, sino Pablo y Bernabé. El que lideraba era Bernabé, pero después se le cambia el orden de gobierno. Amén. Aparte de la conversión de Sergio Paulo, que era el procurador de la ciudad de Chipre, no se menciona que haya establecido una iglesia en este lugar. No obstante, el gobernador tenía familiares en un lugar llamado Pisidia y en la provincia romana de Galacia. ¿Cuánto habrá influido este hecho en los apóstoles para el discernimiento del cual era la dirección del Espíritu Santo según? No lo sabemos, pero el hecho concreta que de esa dirección salieron inmediatamente, partieron desde Pafos hasta la provincia de Galacia, que es Perge. Vamos a adelantar un poco aquí. Los hombres deben cruzar las montañas Tauro, como les dije, para llegar a Pisidia, Antioquía de Pisidia. Este es un viaje muy peligroso, los caminos no son seguros, están llenos de ladrones, ríos, en zonas muy peligrosas, son conocidos por salirse torrencialmente de su cauce con gran facilidad, causando la muerte de muchos. Cuando Pablo escribió de los peligros de los ladrones y ríos, sin lugar a dudas se estaba refiriendo al viaje de Perge hacia Pisidia, hacia Antioquía de Pisidia. ¿Okay? Antes de emprender el viaje de Pisidia, Juan Marcos se devuelve desde Perge. Amén. Antioquía de Pisidia, ¿qué sucedió en Antioquía de Pisidia? Pablo y Bernabé llegan entonces a Antioquía de Pisidia, al igual que en Salamina, se dirigen inmediatamente en el día de reposo a la sinagoga. El principal objetivo de predicación son los judíos y después los gentiles. Cuando los altos dignatarios de la sinagoga le solicitan la palabra, Pablo se levantó y les anuncia el evangelio del Señor. La audiencia está constituida por judíos, prosélitos y por temerosos de Dios, es decir, judíos, meramente judíos. Por prosélito quiere decir personas gentiles que habían adquirido leyes judías, que se habían circuncidado y se habían convertido en judíos, y por temerosos de Dios, es decir, gentiles que eran temerosos de Dios. Amén. Y es precisamente estos últimos grupos el que solicitó a los apóstoles que al siguiente sábado les continuaran hablando. Es decir, los judíos naturales y los prosélitos rechazaron el mensaje de Pablo, pero el último grupo, que eran los temerosos de Dios, le pidieron al apóstol que siguiera por muchos días predicándoles y enseñándoles el evangelio. Durante la semana se creó la expectativa, es decir, que al próximo sábado, cuando se iban a reunir, la ciudad entera se creó una expectativa de que el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé iban a llegar a enseñar muchos asuntos de la ley. Y se reunió una gran multitud, dentro de los cuales se encontraban los judíos prosélitos y los temerosos de Dios. ¿Okay? Dice, pero esta vez la conmoción despertaría los celos de los líderes judíos, quienes comienzan a rebatir y a contradecir lo que Pablo decía. La respuesta de los apóstoles se constituirá de aquí en adelante en un principio a seguir, puesto que no os juzgáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Ellos toman la decisión de no predicarle más a los judíos en esa ciudad,
sino únicamente a los gentiles. ¿Ok? De aquí en adelante en cada ciudad irán primero los judíos, pero después a los gentiles. La predicación entre los gentiles se dio fruto, dio mucho fruto de creyentes. No obstante, los judíos levantaron al poder civil de la ciudad contra Pablo y Bernabé, haciendo que los expulsaran de la ciudad de Pisidia. Este hecho se repetirá muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia. Amén. Hermano, los judíos hicieron gran daño en esos tiempos. O sea, cada vez que se predicaba el evangelio, los judíos buscaban la manera de dañar, de destruir la obra de Pablo. Cuando Pablo se devuelve a la ciudad de Jerusalén de su primer viaje misionero, ¿sabe qué hicieron los judíos? Los judaizantes. Cuando Pablo estaba dando todo lo que había hecho en su primer viaje misionero, dando cuenta de lo que había hecho, los judaizantes ya iban rumbo a Galacia a desmentir y a desmeritar el trabajo de Pablo en esas ciudades de Galacia. Por eso cuando él llega en su tercer viaje misionero a Efesios, él escribe la carta a los galatenses. ¿Y cuál es el tema principal de la carta a los galatenses? Que no se vuelvan a los viejos rudimentos que practicaban antiguamente los judaizantes. O sea, los judíos hicieron un daño terrible en el primer viaje misionero que él hizo en estas ciudades. De Pisidia inmediatamente pasan a la ciudad de Iconio. ¿Ok? El esquema de los acontecimientos de la predicación en Iconio es muy similar a la etapa anterior, pero debemos destacar que durante varias semanas que estuvieron en Iconio se sucedieron episodios de carácter taumatúrgicos, seguramente curaciones. Hermano, hubieron señales y milagros en Iconio, que las personas de Iconio creían que ellos eran los dioses que habían caído del cielo. Les hicieron estatuas, les hicieron caravanas, por poco los montan en una carroza para pasearlos. Amén. Los judíos y los gentiles, aunque debe puntualizarse que los segundos se dividieron en dos bandos, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Los sucesos que acontecieron en Iconio, que durante la estancia de Pablo en Listra, Lucas hace alusión a la curación prodigiosa de un tullido que escucha el anuncio de Pablo curado, gracias en parte a la fe y en parte al Espíritu Santo. Este hecho provocó una reacción inmediata de los paganos. Estos creen que los apóstoles son divinidades u hombres divinos, ofreciéndoles sacrificios y ofrendas como era costumbre en los cultos paganos. Los apóstoles intentaron deshacer eso que estaban haciendo los hombres, se quitaron las ropas y dijeron: nosotros somos hombres como ustedes, no somos dioses. Sacaron animales para sacrificarlos y todo delante de los apóstoles, creyendo que eran dioses. Pero ellos dijeron: no, nosotros no somos dioses, somos hombres al igual que ustedes. Amén. En Iconio, como era costumbre, provocaron una reacción violenta a los judíos. Esta vez incluso llegan a la lapidación hasta dar por muerto al apóstol Pablo. En Iconio lo apedrearon, lo sacaron muerto de la ciudad, lo sacaron casi muerto de la ciudad. ¿Ok? Pero el apóstol Bernabé ora por el apóstol Pablo y milagrosamente se salva de aquel apedreamiento. Amén. Cuando llegan a Listra, a unos 30 kilómetros hacia el este, se encuentran con la colonia romana. Aquí Pablo, mientras habla a los ciudadanos, un cojo de nacimiento que escuchaba con fe es sanado. Este milagro de sanidad hace pensar a la gente que los apóstoles son dioses también, venideros en forma humana. A Bernabé se le llamaba el dios Júpiter, tremendo, y a Pablo la encarnación del dios griego Mercurio, ya que este era el que llevaba la palabra. Y a uno le llamaban Júpiter y a otro Mercurio.
Amén. Con gran dificultad los apóstoles impiden que la gente les ofrezca sacrificio en Listra. Amén. En Derbe, más abajito de Listra, más adelante, es la última ciudad donde los apóstoles llegan, a unos 100 kilómetros al suroeste, se encuentra la ciudad de Derbe. Aquí anuncian el evangelio a muchos discípulos y se establece una iglesia, un converso en esta ciudad llamado Gallo, a quien le escribe una carta, precisamente, a quien el apóstol Juan le escribe una carta, la primera carta o la tercera carta, si no estoy mal. Más tarde, un ayudante de Pablo en la obra. Esta es la única ciudad de las 4 de la provincia de Galacia en donde Pablo y Bernabé no tienen que salir huyendo, no tuvieron problemas con judíos en esa ciudad. Al contrario, el gobernador les dio paso abierto para que predicaran a diestra y a siniestra. Amén. Esta última partida hace preguntarnos si no habrá alguna otra razón más allá de las circunstancias que explique mejor lo que los apóstoles abandonan las iglesias. Quizá más adelante se nos revele la respuesta. Por lo tanto, Pablo y Bernabé deciden volver por el mismo camino. Duraron en Antioquía de Pisidia durante 18 meses formando a los líderes de esa iglesia. Y de allí se devuelven inmediatamente a Jerusalén a rendir cuenta de lo que aconteció en el primer viaje misionero. ¿Okay? Entonces, damos por terminado el primer viaje misionero. Se lo voy a enviar bien explicado al grupo para que lo guarden y lo estudien o lo mantengan en sus estudios. Es muy importante aprenderse los viajes misioneros, qué sucedieron en esos viajes misioneros, por qué Pablo le escribe a las iglesias, etcétera, etcétera. En estos cuatro viajes misioneros se escriben las 13 cartas paulinas que tenemos. O sea, cuando él llega de una ciudad a otra, él empieza a escribir para mandarle a lo que dejó atrás. Consejos, arreglar problemas que se presentaron y así sucesivamente. En el libro de los Hechos, del capítulo 13 en adelante, están escritas todas las cartas paulinas. De allí salen todas las cartas paulinas, de estos 4 viajes misioneros. ¿Ok? Amén.